El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En este anuncio del ángel a la Virgen encontramos tantos detalles, por llamarlos de alguna forma, ¿verdad? Porque cada palabra de Dios encierra tesoros infinitos. Así que lo de detalles se queda muy corto. Pero tantas cosas grandes, tanta fuerza del amor, del poder, de la revelación de Dios. Pero vamos a intentar meditar un poquitín en alguna de estas cosas. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Si recordamos, Israel, mirando a los pueblos de alrededor, pidió a Dios tener un rey, como los demás pueblos que tenían un rey, cuando el plan de Dios era otro, era que Dios mismo gobernase a su pueblo, no que tuviesen un rey, un hombre, al frente, ¿verdad? Pero el Señor, viendo la obstinación del pueblo de Israel, les concedió su deseo, con la advertencia de que sufrirían algunas consecuencias problemáticas de su elección. Pero se lo concedió. Samuel ungió a Saúl, el rey Saúl. Sin embargo, Saúl se apartó de la voluntad de Dios grandemente y fue rechazado por Dios. Entonces Samuel unge a David como rey, aquel jovencito, mientras Saúl todavía seguía ejerciendo como rey, pero el que ya estaba ungido era otro, el que había elegido Dios era otro, no con el que contaban los hombres, ¿verdad? La voluntad de Dios se había depositado sobre otro. Y no fue la descendencia de Saúl la que reinó sobre Israel, sino la descendencia de David, la que tenía esa legitimidad. Sin embargo, el plan de Dios iba mucho más allá. El plan de Dios era que a través de la descendencia de David surgiese un rey que tuviese la legitimidad humana y la legitimidad divina. Es decir, un rey que fuese Dios mismo. Es decir, aquel que cumpliese el plan del Padre de gobernar no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones como rey con derecho eterno, como rey perfecto, porque además de ser hombre de la descendencia de David, con esa legitimidad, era Dios. Y esto es lo que contemplamos en este misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que se somete, según la carne, a aparecer en el mundo como descendiente de esa realeza humana, pero que sobre todo viene a restaurar el reino de Dios, es decir, a reclamar para el gobierno de Dios toda la tierra, que había sido usurpada y yacía bajo el poder, el mundo entero yace bajo el poder del maligno, dice San Juan. Él viene a restaurar su reino en la tierra porque los hombres se habían separado de él, lo habían negado, lo habían traicionado. Y Dios mismo lo hace. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por el camino de la humillación. Se humilla, dejando su dignidad, no solo real, sino su dignidad divina, como verdadero Hijo de Dios, dejando su gloria, y aparece en el hombre desvalido, como un niño, rechazado, en un rincón del reino. Allá en Belén nace, sin posada donde recibirlo, siquiera. Y toda su vida está marcada por esta experiencia, del rechazo de la cruz hasta su pasión. Pero dice la palabra de Dios que para esto Cristo murió y resucitó. Para esto.
Es decir, ¿en función de nuestra salvación? Sí, claro que sí. Pero sobre todo para cumplir la voluntad del Padre, para ser Señor de vivos y muertos, para restaurar el reino de Dios en la tierra, para ser Rey eterno, Rey eterno. Y ahora se nos concede este tiempo de aceptar, como la Virgen hizo, ejemplo de nuestra Madre, aceptar el plan de Dios. Es decir, reconocer a Jesucristo nuestro Rey. Significa someterle nuestra vida en obediencia a Él, para que reine sobre todo nuestro ser y extienda su reino a nuestro alrededor. Ahora se nos ofrece entrar a beneficiarnos ya de su gobierno por el Espíritu Santo que ha derramado para guiar nuestras vidas hasta ese momento en que Él, regresando glorioso, instaure definitivamente su reino eterno, que ya es, porque nadie le puede ya arrebatar la autoridad y el gobierno que ha conquistado y que el Padre le ha entregado. Pero todavía permite que los hombres escojamos a quién queremos servir. ¿Al ungido de Dios? ¿Al Mesías? ¿Al legítimo Rey? ¿O a los hombres? Y dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que confía en el Señor. Solo Jesucristo tiene derecho a gobernar nuestras vidas, pero ahora se nos ofrece que le escojamos libremente, voluntariamente, solo por el arrepentimiento, la conversión, la vuelta a Él, para seguir sus dictámenes, sus leyes, para vivir en su gobierno, que es en su reino de amor, de verdad, de santidad, de paz, de gozo, de vida abundante y eterna. Pero llegará el día en que, regresando glorioso, los que no le hayan escogido recibirán la condena del oprobio eterno, porque habiendo rechazado al Rey, encontrarán aquello que han escogido. Y lo que han escogido es el desastre, la muerte. Pero para aquellos que por la misericordia de Dios hayamos acogido al bendito que viene de parte de Dios, al Mesías verdadero, y hayamos confiado en nuestras vidas como nuestro Rey, recibiremos también un saludo como este. Los ángeles nos dirán aquel día, como a la Virgen en el momento de la encarnación, alegraos, alegraos. Como ella llena de gracia, a nosotros, amados de Dios, alegraos. Porque el Señor está con vosotros. Porque Dios ha tenido misericordia de vosotros. Porque lo habéis reconocido vuestro Rey. Ahora entrad al gozo de vuestro Señor. Ahora recibid la recompensa de su reino eterno, preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tan grande ha sido la misericordia de Dios, que ha enviado a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvar a los que creen en Él. Contemplamos este misterio, el amor de Dios hasta la encarnación, humillación y abajamiento del Verbo eterno, de Jesucristo encarnado, hasta el extremo de la muerte en la cruz. ¿Qué más tiene que hacer el Señor? Él tiene derecho a reinar y a ser obedecido, pero su reino se manifiesta desde el trono de la cruz, desde su humildad perfecta, desde su amor purísimo, desde su santidad y verdad sin tacha. Solo
los que amen la luz, la verdad, los que amen a Jesucristo por encima de sus propias vidas, ahora, por el camino de la obediencia y del amor, podrán encontrar el premio del gozo eterno, el premio de participar de su reino eterno, que no pasará. Así sea.